Cualquier tratamiento puede entrar dentro de esto que viene a ser la I. La C es la alternativa. Entonces, la alternativa a veces está presente, a veces en una versión del formato Pico que no siempre incluye la letra C, una alternativa. No siempre se coloca, pero generalmente se compara, ¿no? Un tratamiento con el otro tratamiento. Entonces, el tratamiento habitual, el tratamiento estándar, el gol estándar, el estándar of care, lo que siempre se hace, va a ser la alternativa que va a estar aquí en comparador, ¿no? Generalmente el comparador entonces va a ser lo que siempre se hace, lo que nosotros obtenemos con la medida que siempre utilizamos. Y la intervención va a ser lo novedoso, ¿no? El tratamiento novedoso, la intervención educativa novedosa, la intervención social novedosa va a ir en la I. Y la O va a ser outcome. La O va a ser outcome. Y aquí hay algo bien interesante. Por algo se llama pico y no se llama pic R, ¿no? Por algo se llama pico y no se llama pic R. Ustedes saben, existe una palabra en inglés también, results, ¿no? Y ahora yo les pregunto lo más importante de repente de todo esto, lo que nos tenemos que llevar a casa. Ustedes me van a decir, resultados es igual que outcome. Ustedes díganme eso solamente. ¿El resultados es igual que outcome? Y todos me gustaría que participen. ¿Es sí o no? ¿Por qué no coloqué aquí resultados? Resultados es igual que outcome. Sigan respondiendo, respondan todo lo que le parezca, ¿no? De repente les enseñaron de una manera un poquito distinta en el pasado, alguna cosa. Y lamentablemente, cuando nosotros utilizamos bibliografía, sobre todo del inglés, a veces se parece a algo que la gente más antigua recordará como el juego del teléfono malogrado, ¿no? Alguien le pasa una información a otra persona y luego la siguiente persona, la segunda persona, la tercera le pasa una información diferente y así va cambiando la información, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de aprender inglés, ¿no? De ahí la importancia de aprender inglés, la importancia de buscar las fuentes originales, ¿no? Pero también para sus investigaciones, los artículos originales son bien útiles, ¿no? De la persona que verdaderamente está haciendo el estudio original, la investigación original, y en vez de verlo solamente en un comentario, de verlo solamente la misma información en un review. Entonces vayamos a la fuente, ¿no? Entonces no es igual y es completamente distinto outcome de resultados. Cuando ustedes ven la sección resultados de un artículo, la sección resultados de una tesis, ¿qué cosa ven? Ven cuadritos, ven tablas, ven porcentajes, ven que si estaba asociado o no estaba asociado, ven valores P, valores de porcentaje, odds ratio. Entonces, esos son resultados, no son valores numéricos que ustedes están obteniendo, ¿no? En cambio, aquí cuando yo le coloco outcome no se debe jamás, nunca traducir como resultados. Si alguien está traduciendo outcome como resultados, ¿qué significa outcome? Alguien les dice resultados, está equivocado, se está equivocando, definitivamente. Resultados se dice results, ¿no? Lo escribo en la barra del chat. Muy fácil de recordar, ¿no? Y en inglés es igualito, resultados es results. Pero outcomes se debería traducir de otra forma. Hay una palabra en español, en español nos adaptamos, ¿no? A lo que vamos aprendiendo del inglés, ¿no? De quienes hacen las investigaciones. Entonces, en outcome, ¿cómo debería traducirse? ¿Cómo debería traducirse outcome en investigación? ¿Alguien tiene una idea? Sigan participando. Outcome, ¿cómo podrían definirlo? Sigan participando. De hecho, que no hay una sola forma correcta. De hecho, que no hay una sola forma correcta. Eventos me parece sumamente genérico, no sumamente genérico. Eventos están más relacionados con resultados que con outcomes. Eh, Posibilidad de eventos de repente, pero desenlace es lo mejor. Desenlace es lo mejor, definitivamente. Outcome o desenlace. Pero, ¿y por qué lo tenemos que remarcar de esta forma? ¿Por qué tiene que ser tan diferente que decir results? Pero alguien dirá, ¿y si lo utilizo así indistintamente, a veces outcome results, no me hago mayor problema? Sí tenemos que hacernos una diferenciación aquí. Outcome es una variable, outcome es una variable. Aquí yo puedo tener todos los distintos resultados, todos los distintos eventos que podría haber, todos los distintos eventos en donde el paciente mejora, eventos en los que el paciente se mantiene igual, eventos en los que el paciente empeora, outcomes como la subida de la presión arterial, el descenso de la presión arterial. Entonces yo aquí en outcome, el outcome va a ser una variable, el outcome va a ser una variable. Desenlace es muy muy buena traducción, la traducción que nosotros vamos a manejar. Y a veces tienen nombres especiales para el mundo de los ensayos clínicos, ¿no? Que todavía ustedes no tienen por qué aprender,
pero por ejemplo hay palabras especiales como criterios de valoración o endpoints, ¿no? Endpoints, que son un específico tipo de outcomes, unas variables que son las que más nos interesan, ¿no? Como sobrevida, por así decirlo, ¿no? Sobrevida es una variable, no es solamente un número. Si fuera solamente un número, sería un resultado verdaderamente lo que resulta, ¿no? Entonces, verdaderamente sería solamente un valor, un resultado. Decir, vivió tantos años, eso es un resultado. Pero decir sobrevida, ¿cuántos años vivió la persona después de aplicarse braquiterapia, un tipo de terapia para el cáncer? Entonces, ¿cuánto sobrevivió? Sobrevida sí se convierte en un outcome. ¿Y por qué es importante? Porque outcome es una variable. Esto es una variable y se va a manejar en todo momento como una variable, el desenlace. Los resultados se manejan de maneras distintas, ¿no? Entonces aquí yo voy viendo cómo voy armando mi estrategia pico, ¿no? Aquí me estoy refiriendo completamente a la población y es la variable que yo voy a estudiar, la más importante, la intervención. Esto no debería hacer referencia necesariamente a variables dependientes e independientes, ¿no? Dependientes e independientes, pero muchos lo llevan de ese modo, ¿no? Como variable independiente o causa, la intervención y con variable desenlace así le dicen, ¿no? Una cosa es decir variable resultado que decir solamente resultado. Esto yo lo podría aceptar, ¿no? Decir variable resultado. Esto como que se podría entender un poco, ¿no? O sea, cómo se dan los resultados. Como que se podría entender, pero a alguien de repente le puede llevar a confusión, ¿no? Por eso que lo mejor decir outcome, ¿no? O desenlace, outcome o desenlace. Entonces, ¿cuál es el desenlace que quiero evaluar? ¿Cuáles son la variable de salida, ¿no? La variable que yo voy a ver que va a ser el efecto, ¿no? Entonces, puedo decirle variable dependiente, puedo decirle efecto también. Algunos le utilizan incluso un acrónimo que ya para recordar, ¿no? Eso sí es pura mnemotecnia, ¿no? Hasta le dicen dedo así a los otros sinónimos que puede tener auto, ¿no? Sinónimos absolutos, sinónimos relativos, que sí podemos utilizar, no va a haber ningún problema en pregrado, ¿no? Outcome es desenlace, efecto, dependiente, de variable dependiente, o lo que estamos mencionando en inglés, ¿no? Outcome. Desenlace, efecto dependiente o outcome, ¿no? Entonces, si a ustedes les sirve para recordar, está muy bien, les puede ayudar bastante. Entonces, los outcomes son los desenlaces, la variable de efecto, variable dependiente, outcome, sí lo pueden utilizar así. ¿Necesito algo para la variable independiente? No, porque si me acuerdo bien cuáles son los sinónimos de la variable, para la variable dependiente, no necesito nada para la independiente o la intervención, la posible causa, ¿no? Muy bien, pasamos a lo siguiente, algunos ejemplos. Entonces, el formato pico, nosotros tenemos que buscar cuál es la población a la que va dirigida, que en nuestro caso siempre va a ser para los pacientes, ¿no? Siempre va a ser, o casi siempre pacientes, también podrían ser familiares de pacientes, cuidadores, ¿no? Una estrategia educativa para los cuidadores de los pacientes con Alzheimer. También aquí entonces esa población va a ir, pero generalmente son pacientes, la población que nosotros utilizamos. La intervención que se va a evaluar, la intervención generalmente es una intervención terapéutica, o sea, para los ensayos clínicos aquí está el medicamento nuevo, el medicamento de estudio, aquí va aquí. La intervención con la que se quiere comparar el comparador, que en los ensayos clínicos es generalmente el standard of care, ¿no? O sea, lo que siempre se viene utilizando, lo que siempre se utilizaba contra lo que vamos a comparar el medicamento nuevo. Y las variables de resultados, que como variables de resultados sí se podría mencionar, pero la mejor traducción, desenlaces, ¿no? O sea, qué cosa es lo que queremos ver. Si vamos a tener eficacia, pronóstico, si mejora el rendimiento, si diagnostica mejor algún tipo de patología, entonces todo eso lo podemos ver. Por ejemplo, se reduce la mortalidad perinatal en mujeres con embarazos de bajo riesgo con la monitorización fetal continua durante el parto en comparación con la auscultación intermitente. Y aquí me gustaría que ustedes marquen cuál es el outcome aquí. ¿Cuál es el outcome aquí? ¿Cuál creen ustedes que es el outcome? Hay que conocer un poco también la teoría, hay que conocer el tema para poder saber cuál es el outcome, cuál es la población, la intervención, el comparador. ¿Cuál es el outcome aquí? Escriban en la barra del chat. Identifiquen la O de esta estrategia aquí, pico. ¿Cuál es esa variable interesante, esa variable de efecto tan interesante que yo quiero ver? La mortalidad perinatal, podríamos decir, ¿no? La mortalidad perinatal, entonces, ¿cómo se reduce? Sigamos viendo, entonces vamos a ver cómo se analiza esto. Entonces, en mujeres con embarazos de bajo riesgo sería la población, la P.
La I, la monitorización fetal electrónica continua durante el parto, ¿no? El C es el comparador y el outcome o desenlace viene a ser se reduce la mortalidad perinatal, se reduce la mortalidad perinatal. Entonces nosotros vamos colocando todo esto. Y en la ida intervención, ustedes ven que yo tengo que conocer, ¿no? La intervención va a ser lo novedoso, el comparador va a ser lo que siempre se hacía. Entonces yo tengo que saber un poco de ginecobstetricia y saber qué es lo que actualmente se viene haciendo y cuál sería lo novedoso, ¿no? Entonces, el comparador verdaderamente en un medio de atención primaria sobre todo es la auscultación intermitente, ¿no? Estar escuchando los latidos frecuentemente, muchas veces con el Doppler, ¿no? En cambio, el monitor fetal electrónico continuo durante todo el trabajo de parto, o sea, cuando ya en el expulsivo y todo, entonces vendría a ser a lo novedoso, ¿no? Y por eso sería la intervención, porque es lo novedoso, lo que nosotros queremos hacer en la realidad para poder cambiarla y mejorarla, ¿no? Naturalmente para mejor. Plantear el problema es entonces afinar y estructurar formalmente la idea de investigación. El problema siempre va de lo general a lo específico en la forma de hacer ciencia que tenemos nosotros, ¿no? En la forma de hacer ciencia que tiene actualmente la medicina. No siempre fue así, no siempre fue así. Y ahora vamos a pasar a los objetivos, pero antes de esto, me gustaría que ustedes nos digan, la pregunta pico, debería utilizarse, entonces yo voy a hacer dos preguntas, ¿ya? Y ustedes me van a contestar con un sí o con uno. La pregunta pico debería utilizarse en todas las tesis que ustedes van a presentar, ustedes me dicen, sí o no. La pregunta pico debería utilizarse en todas las tesis que ustedes van a realizar. Sigan respondiendo, sigan respondiendo. No, no necesariamente porque no todos sus trabajos son con intervención, no todos sus trabajos son con intervención. Entonces la pregunta pico no es para todos, la pregunta pico no es para todos. Muy bien, y ahora yo hago otra pregunta. ¿Esta pregunta pico reemplaza los criterios que les habíamos dado de tiempo, espacio, persona, buscar mencionar la variable principal y si hubiera relación entre las variables también mencionarlo en la pregunta? ¿Reemplaza de algún modo? ¿Es igual o es diferente? ¿Notan ustedes diferencias entre la pregunta pico y lo que enseñamos la clase anterior? ¿Notan alguna diferencia entre ambos? Sí, sí hay diferencias, definitivamente. Es otra forma de trabajo, ¿no? Es otra forma de trabajo. Entonces, ¿qué deberían hacer para no tener problemas los estudiantes? Por ejemplo, si yo tengo un trabajo con intervención, si yo tengo un trabajo con intervención, como son dos estrategias distintas, yo las puedo combinar y nadie me va a observar nada. Incluso algunos me van a felicitar, ¿no? Los que están al tanto del tema me van a felicitar, me van a decir, me gusta cómo has planteado tu problema de investigación. Entonces, nosotros no estamos prohibidos de utilizar la pregunta pico, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar la pregunta pico si nuestro trabajo tiene alguna intervención, pero al mismo tiempo tenemos que utilizar los criterios que se utilizan para las tesis peruanas, ¿no? Para las tesis de Perú. Entonces, aquí, ¿qué cosa podríamos aumentar? Se reduce la mortalidad perinatal en mujeres con embarazo de bajo riesgo en la monitorización fetal electrónica durante el parto en comparación con la auscultación intermitente en un hospital nivel 13 salud Chimbote año 2026, algo así, ¿no? Tenemos que aumentar tiempo, espacio, persona. La relación entre las variables, sí vimos que ya estaba en la pregunta pico, sí se colocaba ya la relación entre las variables. Entonces, esto lo podemos utilizar excelente si lo llegan a utilizar, pero no se deben olvidar también lo que siempre se les pide a las tesis de pregrado, ¿no? Tiempo, espacio y persona. Tiempo, espacio y persona. Y ahora están muy relacionadas las preguntas con los objetivos. Los objetivos no es un tema central en tesis 3, ¿no? No es un tema central en tesis 3, es un pequeño repaso, es un tema más de tesis uno y de tesis 2, como ustedes ya han visto, ¿no? Pero en el tercer curso de tesis esto es muy tangencial, es solamente para recordar, ¿no? Entonces, los objetivos es los propósitos a los que yo tengo que llegar al final de mi investigación. Y esta palabra es bastante clave, al final de mi investigación. Entonces, de mis preguntas específicas, que ya estábamos viendo cómo armamos nuestras preguntas específicas, que solamente es dividir la pregunta de investigación grande, la pregunta principal, dividirla en pequeños objetivos que nosotros vamos a tener, ¿no? De eso se trata armar los proyectos, ¿no? De eso se trata armar proyectos. Tenemos una actividad sumamente grande que hacer y la dividimos en actividades pequeñas que son más manejables para que nosotros las podamos manejar. Valga la redundancia, para que las podamos desarrollar. Entonces, en los objetivos, también la pregunta principal se convertirá en el objetivo principal y las preguntas específicas se convierten en objetivos específicos, se convierten en objetivos específicos.
Entonces, al final de la investigación, nosotros tenemos que tener estos objetivos realizados. Los objetivos se parecen mucho a esa lista de deseos que yo quiero hacer a fin de año y que digo, para el 2026 yo quiero haber bajado 10 kilos, yo quiero haber aprendido un nuevo idioma, yo quiero haber aprendido a manejar un auto. Todas las cosas que uno quiere para el 2026 se parecen un poco, esos decretos de año nuevo, esos objetivos de año nuevo. Se parecen a los objetivos, se parecen mucho a los objetivos porque al final de nuestra investigación como algo muy importante, tienen que estar completados, son actividades que tienen que estar completadas. Noten la diferencia, ¿no? Las diferencias son pequeñas, pero como dicen, lo malo a veces está en el detalle, tenemos que ser muy detallistas. Entonces, esto de aquí, los objetivos no son variables. Los objetivos no son preguntas, eso es muy importante, no son preguntas, son actividades. Aquí ya pasamos a hacer actividades. Y en el español, la palabra que nosotros utilizamos para las actividades la categoría gramatical que nos sirve son los verbos, ¿no? Los verbos. Entonces aquí vamos a utilizar verbos. Verbos en infinitivo, ¿no? Verbos que terminan en ar, er, ir, ¿no? Ar como analizar, er como establecer, ir como describir. Entonces nosotros vamos a utilizar ese tipo de palabras para redactar los objetivos. Siempre enumerados. La pregunta principal no es necesario enumerarla porque es una sola. El objetivo principal viene de la pregunta principal. No es necesario enumerarlo porque es uno solo, es único, pero las preguntas específicas siempre se enumeran, los objetivos específicos siempre se enumeran. Ustedes no enumeran, yo lo voy a considerar un error, yo lo voy a considerar un error, porque al momento de devolverles, de darles un feedback, de poderle decir que corrijan algo, por ejemplo, ustedes pasan un jurado, les van a decir, su objetivo número 2 está errado, puede mejor eliminarlo, entonces rápidamente ustedes pueden corregir, ¿no? Entonces, por eso siempre es una buena práctica enumerar los objetivos específicos, las preguntas específicas, las hipótesis específicas siempre se enumera, tiene que estar enumerado. Entonces tienen que estar terminados al final de la investigación. Si son procesos intermedios, no son en realidad objetivos. Si son tareas pequeñas intermedias, en realidad no son objetivos de nuestra investigación. Tienen que ser importantes, tienen que utilizarse en nuestra investigación y tienen que ser importantes para nuestra investigación y al final estar completados, como les decía. Esto es una forma bastante tradicional, yo solamente se las voy a mencionar, yo no les obligo para nada, pero antes se utilizaba una clasificación de los verbos, o sea, de todos los verbos que ustedes pueden conocer, todos los verbos que puede haber. Se utilizan muchos verbos en investigación, ¿no? Y entonces en educación surgió algo que se conocía como la taxonomía de Bloom, que ni siquiera lo voy a escribir en la barra del chat, ni siquiera lo voy a escribir porque verdaderamente es algo que se inventó para el ámbito de la educación y que por ahí alguien en el medio hispano solamente, porque en inglés no hay ese problema, lo tomó y lo jaló para las tesis, ¿no? Y utilizar entonces esa clasificación de los verbos que se utilizan para educación, a veces un poco para investigación educativa, y los jaló para que se utilicen en investigación de todo tipo, y eso complicó bastante las cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué nos vamos a complicar? Pero hay personas que sí se complicaban, ¿no? Y decían, vamos a utilizar algunos verbos, unos sí y otros no, ¿no? Unos verbos sí y otros no. Y entonces a los verbos que eran más concretos, los verbos en los que no había ninguna duda, los verbos en los que todo el mundo estaba muy seguro de lo que decían, y no había lugar a dudas como determinar, analizar. Analizar es partir, ¿no? Dividir, definir, establecer, medir, demostrar, comparar, ¿no? Comparar cuál hemoglobina es mayor antes del tratamiento, después del tratamiento. Entonces, esto era bastante fácil de entender, ¿no? Y para todos significaba lo mismo. Entonces, a eso se consideraban como verbos duros, fríos. Y los verbos que estaban sujetos, o sea, a mucha interpretación, cada cual podía tener su propia idea, eran comprender, interpretar, mostrar, comparar, contrastar, o sea, incluso había repeticiones, ¿no? Incluso había repeticiones de estos verbos dependiendo de cómo se utilizaban, ¿no? Comparar la ideología del migrante venido de la Amazonía con la ideología del migrante que viene de la zona andina con la del inmigrante extranjero que viene del Caribe. Entonces, para las grandes capitales de departamento, que ahora viven en las grandes capitales de departamento, entonces, esto correspondía sobre todo a las ciencias sociales, esto para las ciencias fácticas, una de esas ciencias fácticas que se basan en los hechos es la medicina definitivamente. Y luego se decía complejos, verbos complejos o no determinantes, algunos que generaban más dudas todavía, ¿no? Como contextualizar, contrastar, complementar. Incluso había repeticiones, ¿no? Un verbo podía estar en diferentes categorías dependiendo del significado que nosotros le diéramos, ¿no? Entonces, esto se utilizaba antes, ¿no? Entonces, lo único que vamos a sacar de aquí es que nosotros para las ciencias médicas vamos a preferir los verbos que no generan ninguna duda, ¿no? Entonces, a mí no me gustaría ver, salvo que ustedes hagan un estudio cualitativo, que la gran mayoría no realiza,
No vamos a utilizar verbos como contextualizar, que son difíciles de interpretar, ¿no? ¿Qué quiere decir con contextualizar? Colocarles un contexto es un poco difícil, ¿no? Interactuar. ¿Qué cosa tú vas a ser paciente? No, no te entiendo muy bien. Verdaderamente hay algunos verbos que son difíciles de poder interpretar en investigación, ¿no? Y esos no se van a utilizar, ¿no? Entonces, la recomendación es que utilicen los verbos que no generan ninguna duda, ¿no? Que no generan ninguna duda. Lo único que les quiero decir de esto, aquí no hay nada que memorizar, no, no hay nada que memorizar, pero es algo que se venía utilizando antes, ¿no? Se venía utilizando antes. Muy bien, y lo más importante de todo, la parte práctica, ¿no? La parte práctica. Yo quiero hacer un estudio. ¿Cuáles podrían ser objetivos principales o específicos de un estudio que quiera comparar dos esquemas de tratamiento de linfoma no Hodgkin en adultos? No es un linfoma bastante agresivo, un linfoma muy diferente al de Hodgkin. Entonces nosotros aquí podemos ver y entonces alguien pensó esto, ¿no? ¿Qué objetivos puedo colocar a mi estudio? Yo quiero hacer un estudio así en el que yo veo dos esquemas de tratamiento de esta patología, uno en el que se da tratamiento cada 3 semanas, otro en el que se da tratamiento cada 14 días. O cualquier otro tipo de esquemas, ¿no? Uno en el que se utiliza rituximab, otro en el que no se utiliza rituximab. Entonces, yo puedo ver, ¿no? Entonces, tengo dos esquemas diferentes, dos formas diferentes de tratar esta enfermedad y yo quiero hacer entonces la sección de preguntas y ahora quiero hacer la sección de objetivos, la sección de los verbos, las actividades que yo voy a desarrollar, cuáles sí pueden ser actividades de mi estudio y cuáles no pueden ser actividades de mi estudio. Entonces, esa es la pregunta para ustedes. Es la pregunta para ustedes y yo les voy a ir llamando y aquí viene la parte de participación. Verdaderamente, sería terrible que alguien no llegue a contestar si yo le voy a preguntar. Entonces yo le voy a preguntar uno por uno, a cada uno les va a tocar uno de estos, a cada uno les va a tocar uno de estos. No es para todos esta evaluación necesariamente en este momento, pero yo le pregunto a uno y me va a decir, o sea, si le parece que puede ser un objetivo de un estudio o no sería un objetivo de un estudio, esta alternativa que nosotros estamos viendo. Me parece que queda un poco más claro, entonces vamos a comenzar. Y comienzo con su compañera Joana Almendras. Joana Almendras, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Joana. Estoy anotando. Entonces, podría ser objetivo de este estudio que quiere comparar dos tratamientos para el linfoma de Hodgkin de adultos, escoger el mejor diseño que nos permita comparar ambos tratamientos. ¿Tú lo pondrías en la sección objetivos? ¿Lo pondrías en la sección objetivos, que son las actividades que vamos a desarrollar? ¿Un sí o Mm, un no? no, porque es complejo, creo que ese objetivo, escoger. En realidad no es tan complejo, en realidad no es tan complejo, pero tu respuesta por ahora ha sido no. Escoger el mejor diseño te parece que la respuesta es no, no sería objetivo. ¿Te quedas con eso? ¿Cambias? No, me quedo con eso. Correcto, excelente. Eh, Parece un concurso de radio, ¿no? Pasamos a Marcia Salinas. Marcia Salinas, adelante. Sí, doctor. Calcular el mejor tamaño muestral, ¿te parece objetivo o no te parece objetivo? De investigación, un No, objetivo de investigación. no. ¿Por algún motivo en especial? Bueno, no es un objetivo porque no es lo que se quiere, no es lo que se quiere tener cuando comparamos dos esquemas. De hecho, calcular el tamaño muestral es parte del protocolo para poder hacer la investigación como tal. Entonces, ¿te parece una actividad previa, una actividad menor que se va a Ajá, hacer? Bueno, sí. es tu opinión. Brian Succe Mendoza, Brian Succe, buenas noches. Evaluar la factibilidad del estudio. ¿Es objetivo o no es objetivo de investigación? Sí, ¿Qué nos doctor, dices tú? buenas noches. No, no Te- sería objetivo. Correcto, si te parece así. Evaluar la factibilidad, o sea, que se puede hacer. Recuerden el FINER, no te parece objetivo. Elaborar una prueba piloto. Le preguntamos entonces a su compañera Carolina Vera. Carolina Vera, buenas noches. Hacer una prueba piloto, el famoso piloto, ¿te parece objetivo o no es objetivo de esta investigación? Carolina Vera, buenas noches. Por favor, siempre que estén disponibles, contesten, porque si no participan, por más de que aparezcan en la pantalla, yo no les puedo considerar como una asistencia. Carolina Vera, ¿te encuentras presente, por favor? Sí, doctor, presente. Excelente. Entonces, elaborar una prueba piloto, ¿te parece un objetivo o no es objetivo de investigación? Eh, Para este estudio, ¿no? Para este estudio. Pueden ser principales, pueden ser específicos, no hay ningún problema, pero puede ser objetivo o no puede ser un objetivo de investigación, hacer la Considero prueba que sí puede piloto. ser un objetivo. Entonces tu respuesta es sí o no.
Que sí, Ya tú lo consideras que elaborar una prueba piloto podría ser comparar los dos esquemas de tratamiento, a ver a quién le ha tocado en general. Si se pudiera renombrar la persona que está como DHDDP, XMSG, ¿a qué persona correspondería para poder considerarla en la asistencia? Ya, pasamos a Eduardo Alba. Eduardo Alba, adelante. Doctor, buenas noches. Comparar los dos esquemas de tratamiento, la E, ¿te parece objetivo o no es objetivo de investigación para este estudio? Puede ser principal, puede ser específico, no hay ningún problema. Sí, doctor, de hecho sería el objetivo principal. Es una ¿Para ti razón. te parece el objetivo principal? Me parece interesante lo que nos estás diciendo. Muy bien, pasamos a la siguiente persona. Eric Moreno, adelante, Eric. Determinar la eficacia y efectividad de ambos tratamientos, ¿te parece que puede ser objetivo o no es objetivo de esta investigación? ¿Podemos ponerlo o no podemos ponerlo en nuestro protocolo, la F? Sí, doctor, buenas noches. Sí es un objetivo y podría ser un objetivo específico, determinar la eficacia y la efectividad de un tratamiento y del otro en el común. Y bueno, recuerda que los objetivos específicos tienen que ser sumamente específicos, entonces generalmente no colocamos dos cosas juntas, sino que de preferencia las separamos, pero me gusta la forma en la que estás planteando esto. Leslie Espinosa, buenas noches. Entonces, implementar el mejor tratamiento, ¿te parece objetivo o no te parece un objetivo? Buenas noches, doctor. La G, Sí, me parece un objetivo específico. correcto. Correcto, está bien, te parece un objetivo. La pregunta es solamente por ahora, ¿son objetivos o no son objetivos? Y tenemos que ser también objetivos, valga la redundancia, para contestar. Completar una tesis de pregrado. Completar una tesis de pregrado le ha tocado a Giancarlo Delgado. Giancarlo Delgado. Completar una tesis de pregrado, ¿te parece objetivo o no te parece un objetivo de investigación? No me parece objetivo. ¿Algún motivo por el que no te parezca un objetivo de esta investigación? Recuerden que esto podría ser nuestra tesis de pregrado, no nuestra tesis para graduarnos de estudiantes. Entonces, naturalmente tendríamos que tener los recursos, ¿no? Tendríamos que tener una gran cantidad de recursos, pero ¿te parecería un objetivo o no sería un objetivo? Imagínate que es una tesis, pero de alguien que tiene los recursos. Una tesis de doctorado, de alguien que trabaja en el Estado, que es gerente de una gran institución. Pero ¿podría ser un objetivo o no podría ser un objetivo completar una tesis de pregrado? Podría ser un objetivo, pero creo que es un objetivo personal, pero no le compete al estudio en sí. No es de investigación, ¿te parece a Ujú. ti? Completar una tesis de pregrado. Interesante lo que nos dices. Mejorar el tratamiento en nuestro país, mejorar el tratamiento en nuestro país le ha tocado a Iván Núñez. Iván Núñez, adelante. Sí, Mejorar el doctor, buenas tratamiento. noches. ¿Te parece objetivo de Pienso investigación de o no te parece objetivo de investigación? como tal un objetivo de investigación que se puede escribir Tiene y que escribirse acotar en la todo tesis por de escrito en este investigación. curso. No, no me parece un objetivo. Sin No lo embargo, puede ser un escribirías objetivo como un objetivo de investigación, mejorar el tratamiento en nuestro país, no lo pondrías. ajá, pero se podría pensar que podría aportar, pero no escribirlo como tal. No como en la sección de objetivos, toma la decisión de que no. Entonces, votas por el no. Entonces terminamos con una de sus compañeras, María Villanueva. María, buenas noches. Aumentar la sobrevida de los adultos. ¿Es objetivo de investigación o no es objetivo de investigación de este estudio? Buenas noches, doctor. Considero que no. Muy bien. ¿Y algún motivo por el que consideras que no? Porque al aumentar la seguridad de los adultos, más lo veo como más que todo como un propósito amplio en salud, que podría ser parte de lo que es el fin, o sea, lo que se quiere llegar quizás más adelante, pero no como Una para realizar finalidad una meta superior, en el ¿no? Una estudio. finalidad que excede nuestras posibilidades. Entonces, para plantear objetivos, nosotros simplemente tomamos las preguntas de investigación y las convertimos en nuestros objetivos. A cada pregunta le genero su verbo, ¿no? O sea, si yo quería saber cuál de los dos tratamientos es mejor, entonces ese de cuál de los dos tratamientos será mejor se convertirá en la sección de objetivos, se transforma en determinar cuál de los dos tratamientos es superior en el tratamiento del linfoma. Entonces vamos a ver, en la respuesta correcta, vamos a ver que aquí teníamos algunos objetivos bastante claros, ¿no? Comparar los dos esquemas de tratamiento es casi un calco, como tiene que ser venir directamente de la pregunta de investigación, ¿no? Queremos comparar dos esquemas de tratamiento, entonces esto definitivamente va a ser un objetivo. Determinar eficacia y efectividad de ambos tratamientos definitivamente también es un objetivo. Se recomienda en los objetivos específicos que se coloquen por separado, ¿no? Habrá un objetivo
específico, por ejemplo, número 6, determinar la eficacia. Y determinar la efectividad ya será número 7, ¿no? O le colocaremos otro número, pero irán de preferencia por separado, ¿no? ¿Por qué? Porque eficacia es completamente que efectividad, ¿no? Entonces son tres conceptos que ustedes van a tomar bastante y que siempre se preguntan en INCAP, siempre se preguntaban en los exámenes de gestión, estos conceptos, ¿no? Que son eficiencia, eficacia y efectividad, ¿no? Entonces los escribo en la barra del chat porque se utiliza mucho en investigación. Eficiencia, eficacia y efectividad, ¿no? Y hasta tenían una rima, ¿no? Son tan importantes que hasta les inventaron su propia rima, ¿no? Eficacia, lo que me dice la farmacia sobre el medicamento. Eficiencia, lo que siempre me exige la gerencia, ¿no? O sea, el tener los mejores resultados utilizando la menor cantidad de recursos. Y efectividad, lo que veo en la realidad, ¿no? Eficacia, lo que me dice la farmacia. Eficiencia, lo que me exige la gerencia y efectividad lo que yo veo en la realidad, ¿no? Lo que yo veo en la realidad. Muy bien, implementar el mejor tratamiento, completar una tesis de pregrado, mejorar el tratamiento en nuestro país, aumentar la sobrevida de los adultos, son cosas que están, que pueden ser otro tipo de objetivos que no son objetivos de investigación. Implementar el mejor tratamiento es algo que va a querer el médico tratante, definitivamente. Y si nosotros estamos en etapa de pregrado, sobre todo, no nos corresponde todavía a nosotros implementar el mejor tratamiento. Y aunque fuera nuestra tesis de residentado, esto no sería un objetivo de investigación. Este es el objetivo de mi práctica clínica, de lo que yo hago día a día, pero no es de investigación, no es un objetivo de investigación. Por eso que no es. Completar una tesis de pregrado, como muchos de sus compañeros lo han dicho, podemos decirle objetivo personal, no una meta personal, pero no de investigación. Mejorar el tratamiento en nuestro país, no, para eso tendríamos que ser, no sé, el gerente general de salud, el director del INEM, ¿no? Para poder ver estos objetivos I y J, ¿no? Una cosa así, ¿no? Que verdaderamente no está en nuestras manos, ¿no? Y que tampoco sería un objetivo de investigación. Son cosas que están verdaderamente por fuera de lo que ustedes hacen con su proyecto, ¿no? La persona que hace este proyecto, al terminar el día que hace su presentación en PowerPoint y entrega sus documentos, esa persona no puede decir yo he mejorado el tratamiento de nuestro país, no puede decirlo todavía, porque no es algo que ha conseguido con su investigación. Entonces, los objetivos tienen que conseguirse con nuestra investigación, son tareas de nuestra investigación. Entonces, se tienen que conseguir sí o sí, o sea, todos los objetivos, si yo lo he planteado, si yo he sido el que he tomado la decisión, yo mismo me he colocado, como dicen, la soga al cuello, yo he dicho, voy a determinar la diferencia entre estos dos tratamientos, entonces yo no puedo terminar mi proyecto, decir que está terminado hasta que yo no veo la diferencia entre los dos tratamientos, pero yo no puedo decir que voy a mejorar el tratamiento de nuestro país porque no depende solamente de mí, no depende solamente de mí, son políticas de Estado. Aumentar la sobrevida de los adultos es algo que yo tampoco puedo garantizar con mi estudio se queda allí, mi estudio es solamente un pedazo de papel, muy útil, muy interesante, pero no va a aumentar la sobrevida de los adultos. Y ahora estas pequeñas características que ustedes ven son fases previas, ¿no? Escoger el mejor diseño que nos permita comparar ambos tratamientos, ¿no? El diseño de investigación es la clase más importante que van a tener este semestre, es la clase más importante que van a tener. No se vayan a faltar por nada del mundo al mejor, al diseño, la clase de diseño donde vamos a ver todos los distintos términos y todas las distintas formas de poder organizar los estudios. Entonces, en diseño es la clase donde vamos a ver la metodología y vamos a ver si su estudio era prospectivo o era retrospectivo o era un estudio con intervención, sin intervención, analítico. Todo eso lo vamos a ver en una clase muy próxima, ¿no? Yo la voy a adelantar un poco para que les pueda servir, ¿no? Para que no aparezca tan a la mitad del curso, sino para que les pueda servir, porque viene a ser de las cosas más importantes para armar un protocolo. Calcular el mejor tamaño muestral es una etapa, una pequeña tarea muy importante que se hace, pero no es el objetivo del estudio. Yo no hago mi estudio para decir cuántos van a participar de mi estudio. Yo hago mi estudio para comparar dos esquemas de tratamiento. Entonces, esta es una etapa, una actividad que se desarrolla, pero no es objetivo de investigación. Evaluar la factibilidad del estudio, eso ya lo han hecho, ¿no? O sea, cuando han planteado el FINER que sirve tanto como para el tema y del tema para adelante nos tiene que servir el FINER, ¿no? Entonces, para el problema también sirve el Finner porque viene del desarrollo del tema, ¿no? No es que va a cambiar radicalmente. Entonces, evaluar la factibilidad es algo que siempre vamos a tener en mente, es algo que se coloca en la sección justificación de los estudios, fundamentación de los estudios, dependiendo de la estructura de los protocolos para la universidad, ¿no? Elaborar una prueba piloto es también algo que se puede, una actividad que se puede hacer, pero no es el objetivo del estudio, ¿no? Bueno, simplemente era lo que les quería compartir y ahora sí, pasamos a evaluar uno por uno el aspecto de la pregunta de investigación en sus proyectos. Si ustedes ya presentaron la clase anterior, esto va a ser bastante breve.
Entonces, ustedes me han compartido algunas preguntas a través de su compañera, excelente, y vamos a comenzar entonces por el grupo de Luigi Ruiz Zagal y Manuel Bocanegra Enríquez. ¿Están presentes cualquiera de los dos? Cualquiera de los dos puede participar, porque es lo bueno de los trabajos en grupo, ¿no? Porque si algo pasara, a mí me parece que la investigación siempre debería ser grupal, siempre debería ser en redes de apoyo, ¿no? Porque imagínense los proyectos que, cómo hubiera caído un proyecto cuando depende de una sola persona, ¿no? Imagínense que a esa persona le pasa verdaderamente una desgracia personal o algún problema familiar. Allí está también una de las grandes fortalezas de trabajar en equipo, ¿no? O sea, verdaderamente nos podemos apoyar en los momentos más difíciles también. Entonces, vamos a ver, ¿alguno de los dos está presente? Cualquiera de los dos, bien importante que estén presentes. Cualquiera, Manuel Bocanegra y o Luigi Ruiz. Bueno, hago un segundo llamado a Manuel Bocanegra o a Luigi Ruiz. ¿Alguien sabe si no han podido venir cualquiera de los dos por algún motivo? Tengan bastante cuidado, recuerden la exigencia que siempre se tiene en las universidades nacionales, ¿no? Manuel Bocanegra, Luigi Ruiz Zagal, no están en este momento. Muy bien, pasamos a la siguiente persona. Vamos a ir en el orden inverso al presentado.